Aquí se presenta un mapa bastante reducido del potasio y la razón es que no hay muchos compuestos de potasio que aparezcan bien descritos en Inorganic Synthesis ni en el Brouwer. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el potasio es un elemento extraordinariamente reactivo, que no se puede manejar al aire más que por breves periodos de tiempo, que no puede ver la humedad, ni siquiera el agua, por supuesto. Es decir, que hay que manejarlo o en atmósfera inerte o bien en un disolvente inerte tipo petróleo. Como también forma compuestos del tipo peróxido, que son potencialmente explosivos. Cuando el potasio se haya envejecido, lo mejor es destruirlo, y la forma más correcta de destrucción es tratarlo con un alcohol que sea o butanol o pentanol o superior, de forma que la reacción se produzca en condiciones suaves. También es posible, por supuesto, utilizar un alcohol mezclado con un hidrocarburo. El metal junto al hidróxido de potasio son los productos de partida más importantes en la síntesis de derivados del potasio. Es cierto que si uno dispone de carbonato de potasio también puede preparar numerosas sales disolviéndolo en el correspondiente ácido. En el volumen 27 de Inorganic Synthesis se muestra cómo puede prepararse la aleación sodio-potasio. Esta aleación es bastante interesante porque es líquida a temperatura ambiente. En realidad el eutéctico, aproximadamente de cantidades parecidas de ambos elementos, tiene un punto de fusión de menos 12,6 grados centígrados. Y es un ejemplo de cómo se pueden preparar eutécticos de muchos compuestos, de muchas sales, que tienen un punto de fusión sensiblemente inferior al de los componentes. Por supuesto, esta aleación, pues inflama el aire húmedo, explota en contacto con el agua, en fin, hay que mantenerlo por consiguiente en condiciones bien aislado o atmósfera muy inerte. Aquí en esta preparación, desde luego, el líquido se maneja con una jeringuilla y se transfiere de una parte a otra de esta manera, pero operando también la atmósfera inerte. El hidruro de potasio es un hidruro que se prepara con relativa facilidad partiendo de los elementos y a una temperatura del orden de unos 400 grados centígrados, tal como se describe aquí en Brouwer. El compuesto es de luego espirofórico y también requiere manejo con mucho cuidado. Pero hay que destacar que este hidruro es muy útil en la preparación de ciertos compuestos que no interesa que sufran hidrogenación. Por ejemplo, el pentametilciclopentadieno. Si se intenta preparar el derivado del potasio con el elemento, pues se produce también hidrogenación parcial del dieno. Sin embargo, con el hidruro de potasio no. Por eso es útil e importante en situaciones como estas. El compuesto relacionado ciclopentadienuro de potasio se puede preparar anhidro simplemente refluyendo el metal con exceso de diciclopentadieno durante varias horas, tal como se indica aquí en el volumen 36 de Inorganic Synthesis. Bueno, después, cuando se ha transformado ya todo el potasio en el ciclopentadienuro, el exceso de diciclopentadieno que queda, pues se elimina a vacío y ya está. Aquí tenemos la preparación de un compuesto de intercalación de grafito que responde a la composición KC8 y se prepara calentando el grafito, el potasio, a 300 grados centígrados. El compuesto de color rojo muy oscuro es muy sensible al aire y por consiguiente, aunque sea muy representativo de estos compuestos de intercalación, requiere condiciones un tanto especiales para prepararlo. La adición de potasio al ciclo-octatetraeno se produce muy bien a temperatura ambiente en tetrahidrofurano, pero eso sí, en atmósfera inerte. Se forma de esta manera el ciclo-octatetraenuro de potasio en disolución que es muy útil para la preparación de ciclo-octatetraenuros, de los cuales desde luego los más importantes son los que se producen con los actinoides, ¿verdad? Entonces un bisciclo-octatetraenuro de uranio es fácil de preparar a partir del tetracloruro del metal con
el ciclooctatetraeno de potasio. La amida de potasio también se prepara bien por reacción del potasio con amoníaco en amoníaco líquido, pero es interesante destacar que para que la reacción vaya bien, pues hay que utilizar algo, un poco de hierro, simplemente basta un hilo de hierro que actúa como catalizador. También en amoníaco líquido se prepara el superóxido de potasio, pues haciendo pasar oxígeno sobre pues, potasio disuelto en amoníaco líquido y a temperatura baja. Bueno, es normal, ¿verdad? Para que esté líquido, si no queremos presión, pues por debajo de menos 33. La preparación está bien descrita en Brouwer y digamos que como complemento pues se señala aquí cómo este superóxido se puede utilizar para preparar otros superóxidos, por ejemplo, un superóxido de tetrametilamonio. Esta preparación está descrita en el volumen 34 de Inorganic Synthesis. Aquí se indica la preparación del terbutóxido de potasio por reacción del potasio con terbutanol. Sin embargo, es curioso que esto es una excepción a lo que vengo aquí comentando porque esta preparación está descrita pero en Organic Synthesis del año 61. Esta es la referencia. Lo he introducido pues porque el terbutóxido de potasio se utiliza bastante en síntesis orgánica. Bueno, en síntesis orgánica o de derivados, por ejemplo, como este es un tetrametilpiperidina, un derivado de potasio, la tetrametilpiperidina. Bueno, pues se prepara con el correspondiente derivado litiado y el terbutóxido de potasio. Es un cambio de litio por potasio. En cuanto al hidróxido de potasio, podemos decir que es el compuesto más familiar en cualquier laboratorio de química, especialmente de química inorgánica, pero también muy utilizado en química orgánica. Recordemos simplemente pues la potasa alcohólica como un agente de lavado muy efectivo en química orgánica. La potasa es un producto comercial que no se prepara prácticamente nunca, salvo cuando se quiere preparar pues el derivado deuterado, por ejemplo. Pero bueno, si quisiéramos prepararlo, pues podríamos hacerlo tratando el potasio con agua, como ya hemos comentado en el caso del sodio, o también podríamos utilizar un carbonato de potasio y un hidróxido de calcio, pues para hacer una caustificación de este carbonato potásico, igual que se hacía con el de sodio, ¿verdad? Se formaba el carbonato de calcio y nos quedará la potasa. Bueno, aquí se dice, por ejemplo, cómo. Y obviamente, al carbonato de potasio también se llega sin problemas, simplemente dejando que la potasa absorba el CO2 del aire. Aquí se muestra la preparación del fluoruro o ácido de potasio, un ejemplo característico de estos fluoruros ácidos en los que existe el anión hidrógeno difluoruro, ¿verdad? Descrito en Brouwer, y cómo a partir de él se puede preparar calentándolo a 500 grados el fluoruro de potasio. Pero bueno, estas preparaciones no son comunes en cualquier laboratorio porque fijaros, aquí está descrita, pues eso, que se trabaje con un crisol de platino. Obviamente el fluoruro de hidrógeno que se libera pues acaba con todo, excepto con algunas cosas como el platino, claro. Y finalmente aquí se señala la preparación de un óxido mixto de cobalto y de potasio. Es un compuesto un poco rarito, un tanto especial, además no es estequiométrico, por eso se describe de esta forma como KXCO2 dos veces y, bueno, pues se prepara algo así como calentando a 500 grados la potasa con el óxido de cobalto 2,3 que se describe aquí, ¿verdad? A 500 grados. Bueno, eso es interesante porque es un semiconductor. Bueno, semiconductor, pero yo diría que no muy útil en condiciones normales porque no resiste a la humedad, ni más, simplemente es sensible al agua, tanto como que la humedad lo altera enseguida. Otras síntesis bien descritas de compuestos de potasio, pues las tenemos aquí recogidas. Yo destacaría como curiosidad la preparación de potasio a partir del cromato potásico y circonio en polvo en un tubo de cuarzo. Bueno, es curioso este tipo de preparaciones a partir de eso, de muchos oxisales y elementos muy, muy reactivos que uno piensa, bueno, será muy difícil el que puedan prepararse con metales como circonio o aluminio. A veces, bueno, pues es posible a temperaturas altas justamente porque la estabilidad de estos óxidos como el circonio lo permiten.
El óxido de potasio, ya hemos visto que se forma el superóxido, que es lo propio, pero si uno quiere un óxido de potasio normal y corriente, ¿verdad? Pues hay que partir de los elementos y utilizar poco oxígeno y luego hay que eliminar el exceso de metal pues calentando vacío. La preparación de los arseniuros y antimoniuros y bismuturos de potasio pues también está descrita en el Brauer y no tiene muchos problemas. Es más interesante quizás el tetraquispirazolil-borato de potasio porque permite preparar muchos tetraquispirazolil-boratos. Es importante por esto, se prepara con relativa facilidad y los que llevan solamente 1, 2 o 3 grupos pirazol a partir del borilluro de potasio y el pirazol, según lo que se caliente, que hay que calentar bastante a unos 220 grados pues para que se desaparezcan los 4 hidrógenos y entren aquí los grupos pirazolil. Bueno, en cuanto al potasio ciclopentadienuro o metilciclopentadienuro, pues se pueden preparar también, bueno, pues a partir del dieno a reflujo, y la síntesis está descrita aquí en Inorgánica Síntesis. Esto es como menos, vamos, un poquito más raro tanto este como este, y los que aparecen por aquí, en todo caso, quizás señalar, pero la síntesis está descrita en Synthetic Organometallic Chemistry, es el trifenil metilpotasio, pero ya vimos también uno parecido que era el de sodio, o sea que no hay demasiadas diferencias entre uno y otro.